Los años 30 trajeron a España la esperanza de la democracia. La Segunda República entendió que los compromisos adquiridos por la nación en el norte de África habían de ser estrictamente económicos y civilistas. En tal sentido, hay que interpretar las palabras de Azaña en 1932. Nos hemos encontrado en Marruecos con una organización administrativa y burocrática pensada y realizada con lujo y ejercida con despilfarro en todos los órdenes. El mal burocrático español, que es un verdadero mal, en Marruecos se exacerba quizá por efecto del clima. Y si en España propendemos a cierta superabundancia de personal en la administración pública, en Marruecos esto ha llegado a los límites de la fantasía en todos sentidos, en número y en dotación. La evolución de los acontecimientos, sin embargo, no favoreció el esquema republicano para España en Marruecos. El ejército de África contaba allí con una tropa de regulares y cuerpos de la legión muy adiestrados. Sus jefes, Millán Astray, Yagüe y Franco, entre los más destacados, constituían un peligro potencial para cualquier régimen legal que ocupara la presidencia del gobierno en Madrid. El estallido de la Guerra Civil, en julio de 1936, puso a la zona de protectorado español en Marruecos en primera línea de fuego. No en vano había volado Franco en el Dragón Rapide desde Las Palmas a Tetuán. Los jefes y oficiales curtidos en las refriegas y guerras de África entendieron mejor que los altos comisarios enviados por la República a Tetuán la psicología de las élites marroquíes, como era el entorno del califa del sultán, y la de los jóvenes rifeños reclutados para combatir en la península contra el gobierno legal. Los gobiernos de Madrid y de la Generalitat catalana no supieron recoger ciertas insinuaciones de colaboración que los nacionalistas de Marruecos, como Alal el Fassi o el tetuaní Abdel Jalek Torres, hicieron a los demócratas españoles. En consecuencia, la participación escalonada de las tropas marroquíes en España permitieron a Franco comentar que el ejército de África había sido sillar de la victoria. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Una vez más, la presencia hispana en tierras del país vecino al otro lado del estrecho se tradujo en un efecto de rebote de consecuencias duras y duraderas para la sociedad española. Si la derrota de Anual coadyuvó al golpe de Estado de Primo de Rivera, la retaguardia colonial del franquismo fue firme asiento de su victoria militar y de la dictadura prolongada que se inició en abril de 1939, alineándose con la más genuina oleada de la reacción europea. El desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial pareció reducir el conflicto a una conflagración europea. El escenario del Mediterráneo, sin embargo, pasó a primer plano con la caída de Francia en junio de 1940. Mussolini irrumpió en el Mediterráneo, aunque sin el éxito que él auguraba para el ejército italiano en Albania, Grecia y Libia. Per gli altri il Mediterraneo è una via, per noi è la vita. Franco, el africano, heredero de una tradición expansionista española que había causado algunos estragos desde los años 10, dio órdenes de ocupar la zona internacional de Tánger el 14 de junio de 1940.
Tánger, una ciudad cuasi mítica, siempre codiciada por navegantes europeos, portugueses, británicos y por políticos españoles como Maura y Goicoechea. La huella hispana en esta ciudad fronteriza ha quedado patente a lo largo de sus calles, tanto en los edificios civiles como en las plazas y aledaños inmediatos. Tánger, plaza española añorada por el tímido expansionismo español desde que la ciudad fue punto de referencia internacional obligado hasta su ocupación por las mejalas galicianas bajo directrices españolas. Una villa vigía en las aguas de Gibraltar que en manos españolas compensaría la espina del Peñón, controlado obstinadamente por los intereses de su majestad británica. El transcurso de la guerra no dejó exento de implicaciones al teatro geográfico del norte de África, en particular a partir del desembarco de los aliados en Casablanca, Argel y Túnez a finales de 1942. La proverbial amistad entre el presidente Roosevelt y el sultán Mohamed V llenó de suspicacias a Churchill y de Gaulle. Por su lado, Franco, tanto como Salazar en Portugal, escrutaba la evolución de la guerra, parapetado tras la coraza de una neutralidad que se fue adaptando camaleónicamente a las cambiantes circunstancias bélicas. No entrar en la guerra y mantener Baleares, Canarias y los territorios africanos intactos fue la idea central del dictador en los últimos años del conflicto armado. El avance de los aliados y el retroceso de los regímenes fascistas en la guerra le impedían incubar otros anhelos más acordes con su talante de general africanista, que añoraba para España un control amplio de Marruecos en detrimento de Francia. Por fin, en los primeros meses de 1945, Italia, Alemania y finalmente Japón fueron derrotados por las potencias aliadas. El sistema de Naciones Unidas que se configuró en San Francisco, París y Nueva York y la conferencia de Potsdam misma pusieron los fundamentos del nuevo orden internacional. Franco tuvo que evacuar Tánger. Sus expectativas del triunfo bélico del eje Berlín-Roma en Europa, y más concretamente en el Mediterráneo, se vinieron abajo como castillo de naipes. Una larga marcha por el túnel del aislamiento internacional, junto con la precariedad de bienes materiales y de ilusiones de futuro, sellaron para España una posguerra triste. Ahora bien, Francia, tan herida como salió de la contienda, no podía hacer menos que dedicar atención al imperio. Y dentro de este, al norte de África, al Magreb árabe y bereber, en el que había ganado suculentas posiciones ventajosas, por cuya garantía de continuidad empezaban a inquietarse los gobiernos de la Cuarta República.
Ya durante los años 30, León Blum y sus compañeros de viaje habían atendido la petición de reformas en el norte de África, cursadas por los grupos de jóvenes nacionalistas magrebíes. Bourguiba en Túnez, Haj Messali en Argelia, Alal El Fassi en Marruecos habían empezado a hostigar a la potencia hegemónica en el Magreb. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, la petición magrebí de reformas a las metrópolis se inclinaría nítidamente hacia una decidida orientación independentista. Cuando en los años de posguerra se potenció la trama de intereses hispanos en el norte de Marruecos con la construcción de colegios, centros sanitarios, escuelas de artes y oficios y obras públicas en general, ya era algo tarde para que remitiera la ola nacionalista en la zona. Los virreinatos de Varela y García Baliño no pudieron ir más allá de los límites que la coyuntura magrebí e internacional impusieron a España y a Francia en el norte de África. La constitución de la Liga de Estados Árabes, con sede en El Cairo, abrió para el mundo islámico una etapa de fervor nacionalista. La solidaridad teórica entre los pueblos del ámbito árabe musulmán a partir de 1945 fue increciendo hasta 1956. El Cairo se convirtió en la meca política de los pueblos árabes dependientes de metrópolis europeas. El derrocamiento de la monarquía egipcia, en julio de 1952, por una junta militar en cuyo seno descolló desde un principio Gamal Abdel Nasser, fortificó el proceso descolonizador. Una serie de acontecimientos no exentos de relación los unos con los otros vinculan el ascenso del nacionalismo en Egipto con la apertura en El Cairo, primero de un comité de liberación del norte de África en marzo de 1947 y 3 meses después de la fundación de la Liga para la Defensa de Marruecos. Desde los primeros meses de 1944, las principales ciudades de Marruecos se vieron inundadas por octavillas y hojas volanderas suscritas por un partido llamado Istiklal, Partido para la Independencia y la Constitución del Reino Alauí. Las autoridades coloniales españolas y francesas expresaron su malestar ante aquel pronunciamiento nacionalista que los mandatarios europeos en Rabat y Tetuán consideraron de inspiración comunista con miopía pertinaz. Así siguieron contemplando el hecho hasta la abolición del protectorado 12 años después. Mayor consternación causó al mariscal Juin y al general Varela la proclividad real hacia los llamamientos del Istiklal. El hecho patente era que el rey Mohamed V fue aproximándose discreta y paulatinamente a la causa istiklalí. En realidad, se había iniciado un camino sin retorno, aunque lleno de dramáticos sucesos que sacudieron al país en su totalidad geográfica y humana. El forcejeo principal se planteó entre el colonialismo francés, el rey y el partido del Istiklal. Este último logró arrancar al monarca una declaración favorable a la causa de la independencia en 1952. Es entonces cuando no solo los sustanciosos intereses de Francia en el protectorado sur de Marruecos se vuelven represivamente contra el Istiklal, sino que la misma presidencia de la República en París da luz verde al destronamiento de Mohamed V.
La crisis del trono estaba servida. El destronamiento del monarca de linaje chericiano, es decir, coránicamente santo, desató una espiral de manifestaciones callejeras y atentados contra las autoridades y colonos franceses. La operación de maquillaje, urdida desde la residencia general en Rabat, no dio resultado. El monarca sucesor, Ben Arafa, y su valedor más sonado, el gran señor del sur de Marruecos, Temi el Glaoui, no tardarían en comprobar el fracaso de su deslealtad al trono y servilismo con la residencia general. Esta crisis del trono tuvo una repercusión impactante en el Magreb. En Egipto, un envejecido Abdelkrim se había convertido en el oráculo de los jóvenes nacionalistas del norte de África. El primitivo Comité de Acción Marroquí, ahora Istiklal, había adoptado una táctica de sensibilización del pueblo de Marruecos que se adaptaba a las diferentes realidades de cada protectorado, francés o español, y de la zona internacional de Tánger. Esta táctica fue acogida con el beneplácito del viejo cabecilla rifeño y disfrutó del apoyo moral y material del coronel Nasser. En Tetuán, la alta comisaría, en manos de García Baliño, amigo y antagonista militar de Franco, intentó jugar como pudo con la peligrosa situación interna del protectorado. De una parte, dejó hacer propaganda a los nacionalistas y permitió el tráfico de armas desde Tánger al protectorado francés. De otra, fingió reprimir a Abdelhalek Torres y a su partido de las reformas. Se celebró una concentración en la hípica de Tetuán como manifestación de solidaridad con Mohamed V. El mismo Franco recibió en Madrid a una delegación de notables tetuaníes, asegurándoles el respeto del gobierno español a la dinastía alauí en la persona de Mohamed V. Se trató de un doble juego destinado a complacer al mundo árabe y a obstaculizar en cambio la supremacía francesa en el Magreb. No se olvide que el contencioso hispano-francés encontró en Marruecos un caldo de cultivo muy propicio. Franco en persona visitó algunos territorios del noroeste de África en 1950, mostrándose simbólicamente como un caudillo católico y sin embargo amigo de los musulmanes. Grande ha sido la obra española en esta zona durante el protectorado desde el año 1913 al año 56. Yo diría en todos los dominios, especialmente en el dominio social y en el cultural, en el que España ha respetado las tradiciones, el idioma y la cultura árabe. Yo diría también que en lo material, a causa de la pobreza de la zona, que hoy mismo sigue siendo marginada en el Marruecos independiente, la obra española ha sido mediana. Al hablar de la irradiación cultural española en Marruecos, yo no podría dejar de expresar un sentimiento profundo por la dejadez, el abandono en que el gobierno español ha tenido hacia todo, o esa presencia española que nosotros las consideramos como una segunda naturaleza de Marruecos. Ha habido un abandono, una dejadez que quisiéramos fuera corregido lo más antes posible.
Por otra parte, las tornas se habían vuelto contra los países europeos de ascendiente naval, territorial, comercial y administrativo en las colonias y protectorados del norte de África. Después de Egipto, pasando por Túnez hasta llegar a Marruecos, Gran Bretaña, Francia y España no podrían parar en la posguerra la marcha de los árabes hacia su independencia. Italia, con la caída del fascismo, había renunciado desde la fundación de la República a sus veleidades africanas en Abisinia y Libia. La crisis de los años 50 abrió el camino a la independencia de los países del Magreb, pero no solo esto, sino que puso los fundamentos también de los ulteriores conflictos entre las exmetrópolis, Francia y España, y los 5 estados independientes del Magreb. Entre España y Marruecos, de hecho, habrá todo un litigio que no se resolverá hasta los años 70 y del que quedan pendientes algunos extremos. En cuanto a Francia y Argelia, no solo 1962 no es el final de un contencioso cultural entre la exmetrópoli y la colonia, el territorio de ultramar, sino que a partir de 1962 y también hasta nuestros días se quedará ensombrecido el panorama entre un país y otro. Con la independencia de Marruecos en 1956 termina el proceso de la liberación nacional y comienza un proceso de construcción económica, del desarrollo y de la democratización del país. Una andadura que ha sido difícil y ha pasado por muchísimas dificultades y que se está concluyendo hoy en día con una etapa, una fase de pretransición. Una pretransición que todos los marroquíes deseamos que hoy en día tiene que ser con la participación de todos, incluido la institución del Palacio. Por una vez, un acontecimiento de trascendencia irrefutable, como fue la independencia de Marruecos y la reunificación del reino alauí bajo los auspicios del trono, no produjo en España sacudidas de calibre como las experimentadas en 1909 durante la Guerra del Rif o entre 1936 y 1939, aunque las hubo y las habría. Todavía quedaba para España un largo y proceloso recorrido norteafricano. La guerra de Argelia, el problema de Ifni y la evacuación del Sáhara Occidental, por no hablar de una serie de típicos problemas de vecindad, harían que el contencioso hispano-francés en Marruecos se transformara en contencioso hispano-marroquí entre 1956 y 1975. Ni el franquismo tardío, ni el periodo de la transición democrática pudieron vivir de espaldas, olímpicamente ajenos a lo que a partir de 1956 puede llamarse en rigor la conflictiva gravitación española en torno al noroeste de África.